¿Cómo está el proceso? Bueno, ahora inicia, digamos, el tema de la proyección para la licitación. O sea, seguramente van a empezar a llegar cuando se abra la licitación las propuestas. Eh, Ahora todas ellas contempla la cuestión de tener que absorber la mano de obra que hoy está actualmente en la empresa del Trébol, Eh, ¿no? Así que digamos, ustedes desde la subsecretaría, desde el área, venían haciendo un control sobre el servicio del Trébol. ¿Qué han notado en estos últimos tiempos respecto al servicio? no, respecto al servicio, hemos notado lo que, digamos, notamos como morenense durante mucho tiempo. Ahora sí, más allá que lo notamos y nosotros fuimos haciendo un trabajo de inspección y de ayudar a que la empresa pueda resolver problemas que son crónicos de hace varios años. Es muy difícil, digamos, cuando con el deterioro del servicio resolver un problema que ya estaba tan establecido. Así que eh, lo que nosotros vimos es que cualquier inspección que nosotros hiciéramos o cualquier iniciativa que tomáramos no iba a alcanzar para resolver el problema que venía estanco de hace mucho tiempo, ¿no? Así que por eso confiamos y tomamos esta iniciativa que va a ser para nosotros una mejora en ese esquema. Damián, ¿han aplicado multas en los últimos tiempos? Digo, hubo multas, sí, a la empresa, pero después digamos que hay una cuestión que nosotros siempre fuimos explicando, pero la vuelvo a explicar a ver si se entiende o no, que es una también de las mejoras que tiene este nuevo pliego, que es la multa directa a partir del incumplimiento del servicio de recolección. O sea, el pliego actual tiene tiempos administrativos que permite a la empresa resolver el incumplimiento sin que eso se traduzca en una multa, ¿no? Para que se entienda, hay 24 horas más una hora administrativa luego de haber recibido la notificación por parte del área de inspección del municipio, lo que hace que en esas 24 horas se pueda resolver el problema y pasadas esas 24 horas, constatado que se resolvió el problema, no se transforma en multa el aviso que nosotros dimos 24 horas antes. A ver, para que se entienda, vamos con un ejemplo práctico. Yo llamo porque yo tengo frecuencia 6 en mi barrio, no Sí. pasaron en la noche de ayer, que tendrían que haber pasado. Cuando se hace efectiva la multa son 24, la sanción son 24 horas después, pero le da tiempo para que al día siguiente pasen a recoger la basura y por lo tanto no se la sanciona a la empresa. Es eso. Claro, nosotros cuando notificamos tenemos 25 horas, la empresa tiene 25 horas para resolver ese problema desde la notificación hasta la nueva inspección, y si en ese caso, en esas 25 horas resolvió el problema, no se transforma en multa el aviso que nosotros dimos 25 horas atrás, digamos. Al trébol se le paga por cuadra recolectada diaria. Es decir, si yo hice la denuncia porque ese día no pasó, resolvieron el problema, pero ese día que no pasó se le termina pagando el servicio. Como ellos, el pliego actual lo que permite que como ellos corroboran o muestran que subsanaron la falta de servicio, esa cuadra la cobran igual. Digo, y Entonces, esto con el esa pliego. es una de las trampillas que tiene el pliego, ¿no? Que nosotros tratamos de desmantelar. Digo, no sé si trampa o fueron errores de concepción a la hora de hacer el pliego. Digamos, yo tampoco abro juicio de valor sobre intenciones. Digo, muchas veces se quiere llevar la discusión a un plano de que parece que siempre hay cuestiones seguras de por medio atrás y quizás fueron errores humanos a la hora de concebir el pliego anterior. Nosotros tenemos un eje que es mejorar lo que ya había con una nueva concepción y eso es lo que hacemos, ¿no? También, ¿cómo mejoraron en el nuevo pliego esta situación, por ejemplo? Bueno, eso con el tema de la multa directa es una, ¿no? O sea, a falta de servicio hay una multa o
o un no pago, digamos, de esas cuadras. Además, al haber una frecuencia 6 en todo el piso de Moreno, en un día que no hubo recolección, no se puede subsanar en una sola recorrida del día posterior. O sea, o tendría que haber en ese caso doble recolección y contar con una doble flota de camiones, cosa que no va a suceder, o trabajar más tiempo durante el día, que tampoco va a suceder. Así que lo que tiene que pasar acá, que eso es una frecuencia 6 y cada día tiene que tener su recolección y tener cumplida, digamos, el recorrido por parte de la empresa, finalizado el día que corre. Vamos al ejemplo que te había referido recién. Llamo porque no pasó el recolector ya con el nuevo pliego, me refiero, ¿no? ¿Cómo operan ustedes ante la denuncia que hago que frecuencia 6 no pasó? Se hace una orden de servicio a la empresa, que es tal cual lo hacemos hoy, ¿no? Cosa que la empresa recibe ya, pero en este caso directamente como carácter de multa, porque no habría esas 24 horas, pero así todo, recibiendo la multa, tiene un tiempo para resolver la no recolección del día. ¿Ustedes cómo constatan el hecho? Digo, ¿tienen que mandar una inspección? Hay varias formas. Por un lado tenemos el seguimiento satelital, que tiene arroja una cantidad de datos que no tiene que ver solamente con el recorrido del camión, sino con la cantidad de consumo de combustible, con la cantidad de tiempo que estuvo parado el camión, ¿no? Si entró en zonas que no tenía que entrar dentro de la ruta establecida, ¿no? El tiempo que estuvieron las puertas del camión abiertas, bueno, si se abrió la tapa de gasoil del tanque del camión, ¿no? Tiene una cantidad, si tira la tara del camión también, para saber cuál fue el volumen y el peso de residuo que se recolectó en esa recorrida, ¿no? Bueno, esa es una, y después está la inspección de calle, que también es como una herramienta más que nos da, digamos, desde lo visual, digamos, una pauta más certera de que pasó o no pasó el camión, porque también el satelital tiene una falencia, que es que si el camión pasa por la zona y no recolecta la basura, si solamente nos atenemos a esa inspección, nunca vamos a poder corroborar la falta de servicio. Claro. ¿No? Entonces nosotros estamos pensando esquemas nuevos. Hoy tenemos una inspección de calle en el contrato del Trébol, pero está atado a dos camionetas que pone la misma empresa por obligación, por contrato, para que la municipalidad pueda recorrer, pero la realidad es que con eso se puede hacer un muestreo muy chico, digamos, del servicio. Entonces vamos a descentralizar esa inspección, apoyándonos en las delegaciones, por ejemplo, y en las organizaciones del territorio, para tener más ojos en la ruta. Eso lo pensamos así, teniendo en cuenta que cada zona va a ser una localidad. Entonces, a una localidad, una delegación, una zona de recolección. Damián, ahora voy a volver sobre el tema de las camionetas. Los camiones, sí, ¿ya los tienen? ¿Cómo está el tema del leasing? ¿Van a tener que contratar camiones hasta que se termine algún proceso que venga del Ministerio de Desarrollo Social? Contanos el tema de los camiones. Sí, los camiones tenemos, o sea, la planta municipal ya cuenta con una cantidad de camiones. ¿Cuántos? Que al día de hoy tenemos 12 camiones que van a estar proyectados de acá en arreglo al 10 de noviembre. Si contáramos como la realidad, que si habría más recursos se podría arreglar más cantidad de camiones, pues si la gente no conoce el obrador municipal, pero la realidad es que cuando nosotros entramos había una cantidad de camiones en desuso que con algo de inversión de plata se podrían poner activos para diferentes tareas, no solamente la del RCU, sino que también para ramas. Entonces también estamos abordando esa tarea. Entonces,
además de eso tenemos las líneas de leasing que se fueron habilitando, que son la Vice y la que es el Banco Nación y la del leasing del Banco Provincia. Ahí hubo 9 camiones por parte del leasing del Banco Provincia y otros 3 camiones por el leasing del Vice. Perfecto. ¿Y del Ministerio y de además Nación, de esto, Nación viene algo de camiones también? En Nación eso ya se lanza la licitación ahora, que son 27 camiones más que van de diferente porte, ¿no? Que el porte de los camiones tiene que ver con el diseño que hicimos nosotros del sistema de recolección, por las características del territorio, pues de la cantidad de población, el tipo de suelo que hay en el territorio. Entonces son esos 27 camiones más de medio ambiente del ministerio, que aporta el ministerio. Tenemos 9 del leasing de provincia, 3 del leasing de Nación, más 12 que estarían activos de la planta municipal. Y después también serían está 51 camiones y el número no me falla. Sí, entre todo lo que va a haber va a ser entre 51 y 54 camiones, más o menos. Perfecto. Sí. El tema personal, porque fue una de las grandes discusiones en el Consejo Deliberante, que no se determinaba en el pliego la cantidad de personal que va a prestar servicio específicamente en la recolección de residuos. Sí, ahí hay, realmente lo que hay en esa objeción es un error de concepto con respecto a lo que se contrata, cómo se contrata y a qué refiere este nuevo pliego, porque en realidad el municipio no va a contratar a nadie. O sea, lo que contrata es una empresa y la empresa contrata trabajadores. Nosotros no estamos haciendo un pliego por trabajador individualmente, ¿no? Entonces, el oferente tiene de hecho un piso, sí, que es contratar la totalidad de mano de obra, de fuerza de trabajo que está individual, que está dentro de la planta de la empresa del Trébol hoy día. Pero eso es una obligación que tiene la empresa, no el municipio. Ahora, quizás la empresa considera que con esa cantidad de gente no le alcanza y tiene que incorporar más gente. Digo, nosotros no, en ese caso no podemos objetar la decisión del oferente, pero sí hay un piso que es absorber toda la mano de obra que está hoy bajo el convenio colectivo dentro de la empresa. El Trébol tiene esta planta de distribución, no sé el nombre técnico realmente, en Cuartel Quinto. ¿El municipio tendría que contar con un predio de esas características? Junto con la licitación, digamos, con el aporte que hace, por suerte, el Ministerio de Ambiente de Nación, sale a licitación la construcción de una planta de transferencia, que va a ser una planta de transferencia propia del municipio, que en ese caso esta planta de transferencia tiene el objetivo de trasladar, primero de eliminar los viajes de los camiones cola de pato al SEAMSE para evitar desgaste y hacer un mayor aprovechamiento del recurso de los camiones en la recorrida dentro del distrito. Y va a ser una planta que va a ser con compactación, así que eso hace que sea más efectiva la función de la planta, ¿no? Porque podríamos trasladar en menos viajes mayor cantidad de residuos al SEAMSE. ¿Esa planta va a contar con separación también? Lo de la separación de residuos, digamos, va a estar pensada, no está pensado en esa planta, pero sí va a ser parte del sistema de tratamiento de los residuos del distrito, que es un sistema que complejiza, digamos, el hecho de que no va a ser solamente juntar basura, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos haciendo es, en un proceso, tratar de ir hacia una reducción para maximizar los recursos que tenemos para
para tratar los residuos. Lo de la separación sería la planta que tiene el municipio en La Porteña, que eso está en el marco de la ordenanza anterior que se votó, que es la ordenanza Girsu, ¿no? Que permite la separación de residuos de parte de ir hacia una recolección diferenciada dentro de del distrito, pero también permite poner regularizar el tratamiento de residuos dentro de los privados, ¿no? Es decir, countries. Sí, a ver, esto lo hablamos en su momento, hace un par de meses cuando empezamos a hablar, digo, acá se necesita un condimento muy fuerte de educación también. Claro. Entonces, esto de la educación que vos decís, nosotros lo estamos abordando desde el punto de vista de la promoción ambiental, ¿no? Y hay una cantidad de compañeros y compañeras en el territorio que ya, a partir de una experiencia que se viene desarrollando desde programas sociales, digamos, y de inclusión a través del trabajo, como puede ser, en este caso sería Potencial Trabajo, fue mutando de nombre esa experiencia, una cantidad de compañeras y compañeros formados en el área de promoción ambiental, ¿no? Que además tienen un anclaje en el territorio. Hoy nosotros en Moreno, a partir de esa experiencia, desarrollamos una base en comunitaria, en las organizaciones ya persistentes en el territorio, la organización de puntos verdes, que hasta el día de hoy son aproximadamente 95 puntos verdes. Que es el trabajo en comedores, en centros culturales, ¿no? Trabajando con sus propios vecinos para lograr que los vecinos separen sus residuos, cosa que hace que se reduzca la cantidad de residuos que va a recolectar y disponer en el SEAMSE y en el municipio, y por otro lado generando una cantidad de recursos económicos que quedan obviamente en estas organizaciones, que después van a decidir si eso queda para solventar parte de los gastos del comedor, del centro cultural, o como sustento económico para quienes desarrollan la tarea. Damián, desde la planta de transferencia al SEAMSE, ¿cómo se va a trasladar los residuos? Junto con la planta de transferencia, en la licitación viene equipada con camiones roll-off, digamos. La tecnología es el sistema es bastante parecido a lo que hoy es el funcionamiento de la planta de transferencia del Trébol, con la diferencia que sería con compactación, haciendo más efectiva el funcionamiento de la planta. Y eso también, cabe destacar que la planta va a estar dentro de la licitación que sale a partir del pliego de ayer, sino que va a estar administrada, digamos, por compañeros y compañeras que son de la planta municipal. O sea, eso crearía un nuevo ámbito de trabajo dentro del municipio. Damián, ¿llegan con la planta de transferencia para el 10 de noviembre o tendrían que, por ejemplo, alquilar un espacio como, por ejemplo, el que está utilizando hoy el Trébol? Caben dos opciones, digamos. Una es, también para que se entienda, es lógico que haya una cantidad de dudas enorme alrededor del planteo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pero, digamos, con cada uno que charlamos tratamos de llevarle tranquilidad, ¿no? Porque nosotros no es que fuimos dejando cabos sueltos, sino que a cada uno de los problemas que se nos presenta fuimos pensando varios ejes de contingencia para resolver el problema. Por ejemplo, hasta que esté la construcción de la planta de transferencia propia del municipio, que en proyección esto sería una realidad concreta a mitad del año que viene. Claro, por eso a eso me refería, la finalización. Porque los plazos van corriendo, estamos a poco más de 2 meses, claro. Y hay, por lo que se plantea desde el GIRSU y desde la ordenanza de esto de ayer, hay todo un proceso en marcha que hay cuestiones que se van a prolongar en el tiempo. Claro. Por eso, entonces nosotros, dentro de esos planes de contingencia, contemplamos varias cosas.
Una, que sea el traslado directo de los camiones de cola de pato a la descarga en el SEAMSE, cosa que es posible dentro de la cantidad de equipamiento con lo que nosotros proyectamos, no proyectamos, sino que contamos para esa tarea. Y por otro lado contemplamos también el alquiler dentro de los costos, de la comparación de costos, el posible alquiler de la planta actual de transferencia del Trébol. Nosotros hemos charlado, digamos, venimos charlando con la empresa esa posibilidad, ¿no? Y esto lo digo porque cuando se inicia esta discusión parecía que había una cuestión en contra de la empresa, y eso no es real, digamos. Nosotros entendemos que hay una cuestión de costo que el municipio no puede solventar, digamos, prolongado en el tiempo, y entendemos, digamos, cuál es la función social de la empresa, que es prestar un servicio y tener una ganancia por ese servicio. Ahora, como no está en nuestro espíritu una discusión ideológica con la empresa, sino de resolver un problema, también eso nos abre la puerta de discutir estas cuestiones con la empresa sin ningún tipo de problema, porque lo estamos pensando desde el punto de vista de resolver las trabas que tenemos. Entonces son dos caminos: una que es traslado directo al SEAMSE, otra es la posibilidad que cabe del alquiler de la planta de transferencia actual del Trébol. En ese camino, hasta tanto llegue se concrete la construcción de la propia. En ese camino tampoco descartan, si no tienen la cantidad de camiones necesarios, también alquilar algunos de los camiones que hoy son propiedad del Trébol. Tampoco, digamos, es una posibilidad también, digamos. Todo esto, digamos, atado a que es un proceso de inicio de un sistema que va a quedar establecido y se va a prolongar en el tiempo como un servicio más barato, digamos. Entonces, nosotros cuando pensamos esos planes de contingencia, como por ejemplo el alquiler de camiones, el alquiler de la planta de transferencia, digo, en ese inicio, inclusive el pago de los leasing, digamos, y todo lo que hace el proceso de capitalización para el servicio, lo contemplamos dentro del esquema de comparación de costos con el actual servicio. Si tenemos en cuenta los alquileres, los leasing, el pago de los leasing, el alquiler de la planta de transferencia, digamos, en proyección de lo que nosotros creemos que puede llegar a costar ese alquiler, por lo que más o menos nos da el estudio de mercado de lo que cuesta un alquiler de esa característica. Así todo, todavía seguiríamos teniendo un costo menor al actual de 14 millones de pesos. Damián, uno de los temas que tenía el pliego anterior tenía que ver con la entrega de camionetas, justamente para esto que mencionabas, para inspección. Si no vi mal el pliego, eran 5 camionetas las que tenían que entregar en el transcurso que quedaban en propiedad del municipio. Digo, si no vi mal, corregime si estoy equivocado, eran 5 camionetas en el curso de estos 6 años de contrato. ¿Están las 5 camionetas? No, no están las 5 camionetas, se fueron rompiendo con el tiempo, y ahora lo que hay son 2 camionetas, una que estuvo, y eran 3 camionetas, las que tienen que ponernos 5 eran 3. Eran 3. 3 camionetas. Tenemos 2 camionetas de la última tanda y una anterior que está ya bastante deteriorada por el uso lógico del trabajo, ¿no? Y bueno, una vez que pasados los 3 años de uso de la camioneta, eso pasa directamente a propiedad del municipio. Pero están las 3 camionetas, porque había una que teníamos el número de patente y todo lo demás, que creo que era del 2016, que la dieron de baja por destrucción total. Por destrucción total. Sí, eso es verdad. Esa camioneta... No, esa ya había, claro, habían
cumplido ya en esta etapa, ya hubiese cumplido, digamos, esos 3 años de propiedad en la empresa para paso a manos del municipio. Hoy la realidad es que tenemos 3 camionetas. Perfecto, o sea que tienen la que marcaron en el pliego, las tienen. Sí. Obviamente con el desgaste lógico de este periodo. De este periodo, claro. Damián, por último, ¿cómo llegan al 9 de noviembre? ¿Crees que llegan bien? ¿Crees que les va a estar faltando? Bueno, a lo largo de la charla estuvimos hablando de estas cuestiones, pero ¿se le puede asegurar el servicio al vecino de Moreno? Sí, el servicio va a estar garantizado. O sea, nosotros lo que te decía hace un ratito en la charla, no es que tiramos esto por una cuestión caprichosa, sino que, digo, para nosotros la ineficiencia de la propuesta que nosotros estamos llevando adelante tendría un costo político enorme. Entonces, no hubiésemos largado a correr la pelota, sino estaría cubierto todos los casos de contingencia, como te decía antes, que para llegar a cumplir con un buen servicio. Entonces, las posibilidades son concretas, digamos, tenemos dentro de la comparación de costos, yendo al alquiler de una planta de un stock de camiones, que hasta la llegada de los camiones que vienen de parte de Ambiente de Nación, contemplada dentro de los costos, todavía garantizando un ahorro dentro de los costos actuales y lo que vamos a gastar inclusive con esos alquileres. Está contemplada el alquiler o el traslado al SEAMSE dentro de los costos, sin entorpecer el servicio. O sea, está cerrada, digamos, la cantidad de laburantes que tendría que absorber la empresa para garantizar el servicio. O sea, está todo como para que la cosa resulte. La voluntad nuestra no es cambiar un sistema de recolección por una cuestión ni vanidosa ni caprichosa, sino que estamos pensando en cómo resolver el problema y confiamos profundamente que este es el camino, ¿no? Ahora, la realidad concreta es que esto no es un tema nuevo que nosotros traemos a mediados de 2020, sino que es un compromiso que lanzó Mariel ya desde su campaña, y que venía ejecutando, digamos, como política, inclusive antes de la proyección de la llegada de Mariel a la Intendencia, ¿no? Entonces, la organización en el territorio que desarrolla la conducción de Mariel siempre tuvo como norte el resolver el problema de los residuos. Así que hoy lo que estábamos haciendo no es más que ejecutar ese compromiso político que asumió Mariel a la hora de tomar la decisión de ir por la Intendencia.